Muy bien, hola a todo el mundo, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Charlemos un poquito. Ayer ocurrió algo bastante curioso. Tuve una conversación grabada con el profesor Distopías, una persona que lleva otro podcast llamado Futuros Desiertos. El profesor recorre un paisaje imaginario de un futuro en el que, la sociedad es ligeramente más subóptima de lo que es ahora. En su camino por este imaginario paisaje se encuentra todo tipo de personajes con los que conversa de ciencia ficción, de sociedad, del futuro de la humanidad. Fue una conversación muy interesante. Futuros Desiertos en general es un buen programa, y ese episodio en particular os gustará. Eso espero. Pero, por supuesto, y ya que estamos en divagaciones, aprovecharé para hacer el mismo aviso para tanto este episodio como para el en el que estuve de invitado. Yo no sé mucho de nada. No soy una persona particularmente culta, no soy una persona particularmente informada, particularmente leída, ni siquiera particularmente inteligente. Como os he dicho otras veces, creo que sé más de biología que una persona aleatoria que podáis elegir por la calle, pero eso no se aplica a todo el resto de temas. Así que escuchéis lo que escucháis en ese episodio, y escucharéis muchas cosas, tomároslo como lo que es. Una conversación a las 6 de la mañana, 7 hora española, 12 de la noche, 1 de la mañana, hora mexicana, con algo de café, quizá algo de cerveza de por medio, y como nada demasiado serio. Sé que a veces soy un poco pesado repitiendo esto, pero es que me parece muy importante que lo sepáis y lo tengáis muy claro. Por dos razones. La primera, para que no caigáis en el horrible error que sería darme cualquier tipo de autoridad. Tengo confianza en que lo que os cuento sobre biología es más o menos verdad, y he leído un montón para cada episodio, pero eso no es verdad de otros temas como por ejemplo los que me pongo a hablar aquí en divagaciones, y es importante que sepáis distinguir cuándo sé de lo que estoy hablando y cuándo no. Si no, puede haber dos tipos de fallo. El error en el que os creéis algo que os cuento y que no sé, o peor todavía, el error en el que sí sé de lo que hablo, pero no me creéis. La segunda razón es que quiero que establezcamos una relación de cierta confianza dentro de la relación que se puede establecer entre un locutor y su audiencia. Necesito que conozcáis esta aproximación que tengo a los temas, de estar dispuesto a equivocarme, de estar dispuesto a hacerme preguntas, porque a veces este programa nos puede llevar a temas un poco más controvertidos de lo normal, temas que a veces a alguna gente le pueden resultar más incómodos o más difíciles de tratar, o sobre los que tengan una opinión muy fuerte. Quiero que la impresión que os llevéis de lo que digo es, esto es lo que piensa Nico. Estas son las conclusiones a las que ha llegado después de leer un poquito de lo que le ha llegado, de lo que él piensa durante su vida. Pero no está diciendo nada desde la autoridad y desde luego no está diciendo que nadie que opine otra cosa es tonto. No hay que tener miedo a las palabras. No hay que tener miedo a las discusiones. Son cosas profundamente enriquecedoras. Y todas las ideas que merecen la pena resisten el escrutinio más vigoroso. Pero bueno, diréis, ¿y por qué tanto preámbulo? ¿De qué va a hablar este hombre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué cosas más terriblemente ofensivas? Bueno, no hay para tanto. Pero uno de los temas que me interesan profundamente es la relación entre ciencia, ideología y sociedad. Son temas con mucha historia que han tenido mucha influencia en todo lo que estamos viendo hoy en día, en cómo hemos llegado hasta aquí. Son temas, preguntas, dilemas, desacuerdos que todavía a día de hoy siguen muy vigentes. Son cuestiones alrededor de las cuales se han trazado las grandes líneas de batalla ideológicas que hoy todavía vemos a nuestro alrededor. Cuestiones como cuánto influye la personalidad, la historia de vida, incluso cosas como la raza y el sexo de un científico en las conclusiones que saca, y por tanto cuánto nos podemos fiar de la ciencia hecha en tiempos ideológicamente más desagradables. Otras cuestiones como cuánto de nuestro comportamiento, cuántas de nuestras capacidades están definidas por nuestros genes, cuánto estamos definidos como personas por nuestros genes. ¿Son nuestros genes cosas inmutables con las que estamos condenados a existir o estamos más definidos por nuestro ambiente? Hemos nacido con una serie de ideas, de formas de pensar, de comportamientos grabados a fuego en nuestro cerebro, o nacemos como un papel en blanco, y todo depende de las influencias sociales que tengamos a nuestro alrededor. Obviamente jamás se me ocurriría tener la terrible arrogancia de intentar responder ninguna de estas preguntas. Pero es importante hablar de ellas y de las respuestas que se les han ido dando, porque hasta hoy en día definen cómo pensamos. Y hablo de ellas no porque me apetezca de la nada meterme en política, sino porque es algo de lo que hemos hablado constantemente a lo largo de este programa, es algo que vemos constantemente cuando hablamos de la evolución.
La evolución como la conocemos, o digamos la forma clásica de la evolución, el darwinismo, la selección natural, es algo que ha sido muy cuestionado a lo largo del siglo XX. Y a lo largo de este programa hemos hablado de algunos de los grandes enfrentamientos teóricos que ha habido entre el darwinismo más clásico y otras formas de pensar en la evolución y en la biología. Cosas como la epigenética, como la simbiogénesis, como el equilibrio puntuado o los monstruitos esperanzados. Todas estas son cosas que tienen su dimensión biológica y que han sido grandes contribuciones a la teoría de la biología. Pero todas estas cosas tienen también una dimensión humana, una corriente de oposición ideológica a la teoría clásica de la evolución. Y no es que esto tenga absolutamente nada de malo. Cualquier teoría científica, sobre todo una con tanta influencia como la selección natural, la evolución y ese tipo de cosas, tiene que ser capaz de sobrevivir al escrutinio más duro. Y en general, gracias a todos estos escrutinios, nuestra visión de la evolución ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Uno de los grandes debates de las últimas décadas en el campo de la biología fue el que existía, del que ya hablamos, entre Richard Dawkins y Stephen Jay Gould. El primero muy pureta, muy a favor del darwinismo, del neodarwinismo como se le llama, o más bien llamada la síntesis moderna, una idea muy gradualista de la evolución. Una idea que se puede resumir en: la evolución ocurre muy poco a poco, mediante pequeñas mutaciones en los genes, y tiende a la optimización de los organismos para su medio ambiente. Y hace esto de forma consistente. Dicho de otra forma, si volviéramos a empezar la evolución, quizá los organismos sobre la Tierra no serían exactamente los que tenemos ahora, pero serían muy parecidos. Stephen Jay Gould, por otro lado, se oponía a esto. Decía que la evolución podía ocurrir, de hecho ocurría en grandes revoluciones, y que la casualidad, el azar, tenía un papel mucho mayor del que se decía. Si volviésemos a comenzar la evolución desde cero, la vida sobre la Tierra tendría un aspecto completamente diferente. Esta discusión, como os dije, duró varias décadas, hasta que Stephen Jay Gould, murió en 2002. Desde entonces los argumentos de Dawkins también se han vuelto mucho más moderados. Qué alegría es poder enfrentarte a una persona que respetas en una competición amistosa, y qué frustrante debe ser ganar esa competición por defecto cuando muere tu rival. Por el camino, estas discusiones que hubo alrededor de estos conceptos cambiaron mucho nuestra forma de ver la evolución y dieron lugar a campos enteros, como la evolución del desarrollo, o Evo-Devo, como la llaman los que están más implicados en ella. Pero bueno, volviendo al tema. Hay una dimensión puramente científica en estos desacuerdos, pero también hay una parte ideológica. Es algo que quiero tratar más adelante, pero no me siento preparado para hacerlo todavía. Básicamente porque para entender un poco lo que hay detrás tengo que leer cosas de sociales, y me cuesta mucho entender las cosas de sociales. Pero la impresión general que me llevo, y de nuevo esto es solo una impresión, es que a la gente de sociales no les gusta mucho el tema del darwinismo. Parte de ello, me parece, es el uso de palabras que aplicadas a la dimensión humana tienen bastante carga emocional detrás. Palabras como competición, palabras como éxito reproductivo, palabras como simbiosis, como traición. Y en justicia no ayuda el lenguaje a veces demasiado poético que se ha usado para hablar de evolución. Ha dado esta imagen en el imaginario popular, valga la redundancia, de la evolución como una especie de competición brutal, en la que hay ganadores, en la que hay perdedores, de una naturaleza cruel, en la que tienes que valerte por sí mismo, traicionar a los otros siempre que puedas, mirar siempre por ti. Dicho así, esta parece una visión muy dura del mundo. Es que no hay lugar para la cooperación, es que no hay lugar para el bien común. Y esto, como os podéis imaginar, es todavía peor cuando tomamos la evolución y este tipo de lenguaje como una referencia a nuestra propia sociedad humana. ¿Es acaso el capitalismo más salvaje lo más natural, entre comillas? ¿Es antinatural una sociedad más compasiva, que no deje perder a los perdedores, que favorezca el altruismo por encima del egoísmo? Estas son preguntas que tienen miga, pero que son completamente irrelevantes para la evolución. La evolución por selección natural se puede resumir, muy resumida, en que los organismos que se reproducen más son más numerosos en la siguiente generación que los que se reproducen menos. E incluso esto de una idea equivocada puede dar lugar a malinterpretaciones. Nos podemos imaginar a los grandes favorecidos de la evolución, muy listos, muy fuertes, muy adaptados a su entorno, que se reproducen mucho, mientras que existen los pobres, desgraciados perdedores que no se reproducen nada y se quedan tirados en la pobreza en una esquina. No es así como funciona. La evolución no es una especie de sociedad humana aplicada a los organismos. Es un proceso estadístico,
de grandes números, de millones y millones de generaciones repitiéndose a lo largo del tiempo, de millones y millones de combinaciones de genes, de mutaciones, y algunas de las cuales se reproducen más que otras, pero suele ser un poco más. Eso no significa que las otras no se reproduzcan nada, sino la evolución iría aceleradísima. Quizá cierta combinación de genes en un pájaro suele dar lugar a 2,3 pollos de media, mientras que otra combinación da de media 2,4 pollos. Es difícil hablar de ganadores y perdedores en este contexto, ¿verdad? Más cuando tenemos en cuenta que, de nuevo, esto es estadística, estamos hablando de una media de pollos. Habrá muchos pájaros perdedores, por llamarlos de alguna forma, que tengan muchísimo éxito, y muchos pollos ganadores, por llamarlos de alguna forma también, a los que se haya comido un gato durante el primer año de vida o que se hayan muerto de hambre. Es solo cuando vemos muchas repeticiones de estas combinaciones de genes durante mucho tiempo que empezamos a ver que algunas tienden a tener un poco más de éxito reproductivo que otras, y por tanto tienden a volverse más comunes. Ver la naturaleza, la vida, como una sociedad humana con un reparto más o menos adecuado de recursos, no es la forma más adecuada. Y desde luego, pero eso ya lo sabemos, aunque fuese la cosa más cruel, más terrible, más competitiva del mundo, eso no dice absolutamente nada de cómo tenemos que comportarnos los seres humanos los unos con los otros. No hay nada más natural que un bebé humano se lo coma a un perro salvaje hambriento. Sin embargo, a la hora de construir nuestra sociedad, intentamos, dentro de lo posible, que eso no ocurra, ¿verdad? Y nadie piensa que la sociedad humana debería montarse de forma que, que a los niños se los comiesen los perros hambrientos de vez en cuando, porque esa es la forma natural de hacerlo. Bueno, seguro que alguien hay, ¿vale? Sí, hay gente para todo. Pero por suerte no es una ideología que veamos defendida muy a menudo. No, una sociedad humana no es un buen símil para hablar de la evolución. Uno mucho mejor, como mencioné de pasada en el episodio anterior, es un juego. Podemos pensar en juegos como el ajedrez, como el Go, como el póker. En realidad los juegos de cartas son mejores para hablar de estas cosas, porque tienen un componente muy grande de varianza. Pero también podemos hablar de juegos de tablero, como decíamos la otra vez, o quizá de juegos de estrategia. Cuando tenemos un juego tenemos básicamente 2 o más jugadores, y una serie de reglas que definen el abanico de estrategias que se pueden usar en el juego. Cada jugador tiene su propia estrategia, y al final de la partida, el que ha seguido la estrategia más efectiva, gana. Y diréis, Nico, pero estás volviendo de nuevo a todo este tema de los ganadores y los perdedores y esas cosas. Y sí, pero no. Hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que cuando hablamos de una sola partida, sobre todo en juegos que contienen mucha varianza, no podemos saber qué estrategias son mejores y qué estrategias son peores. Si una estrategia es consistentemente mejor que las otras, nos vamos a dar cuenta después de decenas, quizá cientos, quizá miles, quizá millones de partidas. Los buenos jugadores o las estrategias óptimas requieren tiempo para definirse. Y un mismo jugador puede ser ganador y puede ser perdedor muchas veces, y un jugador puede tener mucho éxito sin necesidad de estar siguiendo la mejor estrategia. Y un mismo jugador puede seguir siempre la mejor estrategia del mundo y sin embargo todavía perder muchas partidas. En muchos juegos como por ejemplo el póker, lo que distingue a los grandes campeones no es que ganen todas sus partidas, es que ganan un poquito más que los otros jugadores de forma muy consistente. Quizá ganan un 55% de las partidas, pero eso es lo suficiente para que a lo largo de una carrera de jugar lleguen a lo más alto. Con la evolución pasa lo mismo, como os expliqué antes. Las grandes estrategias, los genes más óptimos, los fenotipos más exitosos, no son una cosa de ganador que machaca al perdedor y lo oprime, sino más bien de combinaciones de genes, de fenotipos, que son un poquito mejores que el de al lado a la hora de extraer energía del medio ambiente y de convertir esa energía en más copias de sí mismos. También hay que tener en cuenta que uno nunca está jugando solo, está jugando con otras personas, con otros organismos. Distintas estrategias serán mejores o peores dependiendo de las estrategias que estén siguiendo los otros. Y si pensáis que estoy frivolizando un poco, dando demasiada importancia a juegos que son cosas que hacen los niños, pensad que ni soy el primero que hace esto, que hace esta comparación, y desde luego no soy el que se lo ha tomado más en serio. Hay todo un campo de las matemáticas, conocido como teoría de juegos, que trata exactamente con este tipo de cosas, y ni siquiera se inventó para hablar de los pobres animalitos. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por lo que conocemos como la Guerra Fría, una lucha de poder entre 2 grandes facciones. Por un lado, Occidente, por llamarlo de alguna forma, con Estados Unidos y países afines, y por otro lado, la Unión Soviética.
una especie de Rusia muy ampliada y, de nuevo, países afines. Si lo ponemos en términos puramente ideológicos, era una lucha entre capitalismo y comunismo. Si lo ponemos en términos un poco más cínicos, geopolíticos, de gente que quizá ha jugado a demasiados juegos de estrategia, era una buena vieja lucha de poder entre dos grandes potencias. Esta situación se ha visto repetida una y otra vez a lo largo de la historia humana. Lo que caracteriza a la Guerra Fría es que ambas potencias tenían las nuevas y flamantes armas atómicas, armas nucleares, lo cual convertía cualquier enfrentamiento en algo muy peligroso para todos los implicados y para los no implicados también. Esto, por cierto, ha adquirido relevancia de nuevo, muy recientemente, este mismo mes, con la invasión rusa de Ucrania y un posible enfrentamiento con la OTAN. Sea como sea, durante este periodo, el principal problema a resolver era saber qué estrategia seguir. Si estás sentado a la mesa con otro jugador jugando un juego de estrategia, por apuestas muy altas, y en cualquier momento tú tienes la oportunidad de destruir al otro jugador, pero quizá a un coste terrible para ti dependiendo de cómo reaccione, cuando el otro jugador puede en cualquier momento decidir destruirte, pero también quizá a un costo muy grande para él. En una situación así, ¿cuál es la mejor estrategia para sacar ventaja en la partida sin ser destruido? ¿Y cómo saber lo que va a hacer el otro jugador? Estas eran preguntas, como os podéis imaginar, muy relevantes, y una serie de personas decidieron intentar modelarlas matemáticamente. Decidieron investigar si se podía definir la mejor estrategia a seguir mediante un juego imaginario, con una serie de reglas imaginarias y una serie de estrategias imaginarias. Así es como nació la teoría de juegos, que luego se ha aplicado también a economía y a biología, y que tiene muchas formas, muchas situaciones. La más conocida quizá es el dilema del prisionero, que no quiero extenderme mucho, pero básicamente se reduce a que tienes dos personas jugando una partida, y ambas personas tienen la oportunidad de cooperar o de competir con el otro jugador. Si el otro coopera, pero tú compite, tú ganas muchísimo y él pierde muchísimo. Pero si los dos decidís competir, los dos perdéis. Como veis, esto es bastante relevante para el tipo de situación que había en la Guerra Fría. Desafortunadamente, la solución óptima al dilema del prisionero es siempre competir. Eso claro si solo se juega una vez. Si decidimos jugar 1.000.000 de partidas con el otro jugador, y lo que queremos no es ganar o perder una determinada partida, sino salir ganando después de ese 1.000.000 de partidas, la estrategia óptima ya no es competir siempre. De nuevo, uno podría estar hablando sobre esto mucho tiempo. Y si realmente os interesa, puedo hacer un episodio normal sobre el tema, ya leyendo, informándome y poniéndoos alguna referencia. Pero básicamente el hecho es que hay una estrategia óptima para el dilema del prisionero seriado, para una situación en la que tenemos que jugar a este juego constantemente. La estrategia óptima es empezar cooperando, y luego en las siguientes partidas copiar la estrategia de tu adversario. Si en la primera partida tú cooperaste y él compitió, en la siguiente partida tú vas a competir, da igual lo que haga el otro. En la siguiente partida haces lo mismo, no competir de nuevo, sino copiar lo que sea que hizo el adversario. Y en la siguiente partida copias de nuevo lo que hizo él en la partida anterior. Así que si después de competir al principio, luego volvió a cooperar, tú comienzas a cooperar, y si él sigue cooperando, tú sigues cooperando, pero si él compite de nuevo, tú empiezas a competir. Cuando el juego se repite muchas veces, y cuando cada jugador no conoce las estrategias que van a seguir los otros, esta en general es la que da mejores resultados. Este tipo de escenarios se han aplicado mucho en biología del comportamiento, normalmente entre organismos de la misma especie. Se postulan escenarios como por ejemplo un animal invadiendo el territorio de otro de la misma especie, o dos machos compitiendo por una hembra. A partir de estos escenarios, uno intentaría hacer un modelo matemático que nos dijese cuál es la estrategia óptima para cada situación. Siempre teniendo en cuenta, claro, que los modelos matemáticos no son la verdad, que hoy en día los tenemos muy sobrevalorados. Pero bueno, esa es una conversación para otro día. El caso es que estos modelos matemáticos a veces sí que se cumplen, y el del dilema del prisionero seriado, que es uno de los más sencillos, es uno de los que curiosamente ha resultado más acertado cuando lo aplicamos al mundo natural. Ya habíamos hablado en otras ocasiones del problema del altruismo, de cómo es difícil imaginarse, teóricamente, ¿por qué un comportamiento altruista, que implica sacrificarse por el bien de otro, puede ocurrir sin estar desfavorecido por la selección natural? Un gen que haga que te reproduzcas menos para que el de al lado se reproduzca más, no parece un gen que vaya a dejar muchas copias de sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, gracias a este modelo, originalmente diseñado para modelar la interacción de dos potencias nucleares durante la Guerra Fría, podemos explicar el comportamiento altruista entre animales de la misma especie,
que tienen que interactuar repetidamente el uno con el otro y decidir si cooperan o compiten. Al igual que en nuestro modelo matemático, se ve que una estrategia estable y ventajosa es cooperar asumiendo que el otro también va a cooperar para beneficio mutuo de ambos y dejar de cooperar cuando esto no ocurre. Esta estrategia evita que nuestra población sea invadida por mutantes aprovechados. Si todos cooperásemos todo el tiempo, un animal que tuviese una mutación en ese gen de la cooperación y que se dedicase a competir siempre, ganaría todas sus partidas, conseguiría muchos beneficios a costa de los demás, se reproduciría mucho más y por tanto después de unas cuantas generaciones nuestra pequeña utopía de cooperación se habría disuelto. Pero si la estrategia que tiene nuestra población no es cooperar siempre, sino cooperar cuando el otro coopera y competir cuando el otro compite, la población es inmune a este tipo de invasión. El ejemplo clásico que se pone de esto es el de los murciélagos vampiro. Cada noche los murciélagos vampiros salen a buscar sangre de mamíferos. Encuentran una vaca, una oveja, lo que sea, y le chupan un poquito de sangre. Se guardan esta sangre en el buche y vuelven a su cueva, y en su cueva la usan para alimentar a sus crías. ¿Qué pasa? Que no todas las hembras vuelven todas las noches con sangre. Así que en un mundo de individualismo, muchas crías se quedarían con hambre. El arreglo al que han llegado las hembras de murciélago vampiro es que las que vuelven con mucha sangre reparten sangre entre sus crías pero también entre las de los demás. A cambio, si esa misma hembra vuelve otra noche sin sangre, pero la de al lado ha tenido más suerte, sus crías serán alimentadas de la misma forma que ella alimentó las de los demás. Este maravilloso altruismo se puso a prueba en experimentos en los que a una hembra se le llenaba el buche de aire. La hembra volvía a la cueva como cada noche, pero no podía alimentar a ninguna cría, porque no tenía sangre, tenía aire. Sin embargo, las demás hembras no sabían esto. Veían una hembra con un buche hinchado que no estaba alimentando a sus crías, y decidían que esa hembra en particular estaba siguiendo una estrategia de competir en vez de cooperar. La noche siguiente, después de volver con sangre, ninguna de las otras hembras alimentó a las crías de esta pobre falsa traidora, demostrando así que estos murciélagos vampiro han llegado a la misma conclusión que los que modelaron la Guerra Fría. Y diréis, muy bien, pero cuando hablas de un juego sigue habiendo ganadores y sigue habiendo perdedores, ¿verdad? Sigue habiendo cooperación y sigue habiendo competición. Sí, pero como hemos visto, la cosa tiene sus dobleces. La cooperación y la competición no son cosas completamente excluyentes, y hacen falta muchas partidas para distinguir las buenas estrategias de las malas. Además, en general es una forma un poco menos cargada emocionalmente de ver todo esto, de contemplar la evolución, una forma más abstracta que nos ayuda a hacernos la idea de cómo se juega este juego, con menos carga moral. Cuando tú juegas con tus seres queridos a un juego de mesa y sigues una estrategia óptima, aunque esta estrategia óptima implique hacerles la vida imposible a tus seres queridos, normalmente, a no ser por alguna gente que se los toma muy en serio, se entiende que no los quieres menos, que no piensas que esa sea una forma adecuada de comportarte con ellos en el día a día. Pues la evolución es lo mismo. No la veamos como una forma de organizar una sociedad de organismos. No la veamos como algo que nos diga una forma moral de comportarnos entre seres humanos. Cuando hablemos de la evolución, simplemente veámoslo como un gran juego, en el que algunas estrategias ganan, otras estrategias pierden, pero al final del día somos todos amigos. Y de hecho ni siquiera somos todos amigos, sino que todos somos lo mismo. La perspectiva que tenemos de la vida, de la evolución, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cambia cuando nos damos cuenta de que la vida es un solo ente. La vida nunca se ha interrumpido desde una primera célula. Lo único que ha hecho la vida es separarse en distintas unidades, cada una de las cuales sigue estrategias distintas, pero que siguen siendo aspectos de lo mismo. Si esto suena muy místico, vamos a bajarnos a la tierra. Hablemos de AlphaGo. AlphaGo es un programa de ordenador que se hizo muy conocido porque aprendió a jugar al Go, que es un juego japonés pues parecido a las damas o al ajedrez. De hecho, creo que lo llaman damas japonesas, si no me equivoco. El Go es un juego complicado con muchas sutilezas, muy difícil de aprender y mucha estrategia. Y sin embargo, este programa fue capaz de aprender a jugar, y no solo eso, sino que fue capaz de derrotar al campeón mundial humano. ¿Cómo hizo esto AlphaGo? ¿Cómo aprendió a jugar? Bueno, la forma rápida de explicarlo es que AlphaGo jugó millones de partidas contra sí mismo. Millones y millones de partidas. Digamos que creó una falsa copia suya, una especie de segundo AlphaGo, que sabía más o menos lo mismo que él, pero que no sabía qué estrategia iba a seguir el otro. A partir de ahí, empezando por saber solo las reglas básicas del juego, cada AlphaGo empezó a probar sus propias estrategias, de forma aleatoria, sus propios algoritmos para jugar a este juego nuevo.
Por cada partida había un ganador y había un perdedor, pero el ganador era siempre AlphaGo y el perdedor era siempre AlphaGo. Lo único que pasaba en cada una de estas partidas es que a partir de ver qué estrategia tenía más éxito, AlphaGo aprendía un poco más sobre el juego, refinaba sus estrategias y de nuevo probaba estas estrategias refinadas contra sí mismo, contra AlphaGo. Repitiendo este proceso millones de veces, quizá más veces del número total de partidas que han jugado los humanos en toda la historia de la humanidad, AlphaGo aprendió los mejores algoritmos, aprendió las mejores estrategias. Ganó y perdió simultáneamente a este juego un número incontable de veces, hasta que se convirtió en experto, hasta que encontró las estrategias más depuradas que le permitieron convertirse en el mejor jugador del mundo. La vida es como AlphaGo. Se ha dividido en un montón de formas, siguiendo un montón de estrategias distintas, enfrentando todas estas estrategias las unas a las otras, aprendiendo un poco más cada generación, cada partida, dando lugar a estrategias cada vez más complejas y refinadas. Esto da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Nos dirigimos acaso a una especie de singularidad? ¿Tiene la evolución una dirección particular hacia mayor complejidad, hacia mayor perfección, por llamarla de alguna forma? La respuesta es que probablemente la forma de vida perfecta no existe, pero quería daros esta imagen mental de los organismos no compitiendo entre ellos de una forma encarnizada, sino la vida jugando relajadamente un juego contra sí misma, aprendiendo un poquito cada vez, asegurándose de que esté preparada para sobrevivir a las condiciones más difíciles, y quién sabe, quizá hasta algún día perpetuarse saliendo a otros planetas. ¿Qué opináis? ¿Es esta perspectiva más reconfortante? ¿O quizá es un poco aterradora? Quizá nos hace recordar lo pequeñísimos que somos. Sea cual sea de las dos, me alegro de haber tenido ese efecto. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.